Bendiciones, mi querido. Dios me le bendiga grandemente en el Señor. Hoy vamos a estar bajo el tema la tercera trompeta. Ha sido han sido uno de los temas, la trompeta, que verdaderamente hay que darle un sendero de estudio bien fuerte en el Señor. Vamos a orar para así empezar lo que es el tema de hoy. Oramos. Padre amado, te damos gracias porque tu bueno para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu pueblo. Ayúdame, mi Dios, a tener una relación especial contigo. Bendice directamente tu iglesia, la ancha faz de la tierra, y permite que cada día te podamos contemplar. Todo eso, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues, mi querido, la primera trompeta, tuvimos el primer tema, la primera trompeta. Hablamos directamente de las cosas que acontecieron en la primera trompeta. En la primera trompeta encontramos verdaderamente que abarcaba la plaga de Egipto, donde se produjo granizo mezclado con sangre, y directamente la destrucción de Jerusalén. Cómo verdaderamente aquellos judíos que no creyeron en Jesús se unieron con los reyes y gobernantes de las naciones y persiguieron al pueblo de Dios. Eso aconteció en la primera trompeta. Abarcó el siglo 100 conjuntamente con 213 años más para allá. O sea, en el 313 directamente la primera trompeta tocó en ese espacio de tiempo. Entonces, luego dimos seguimiento a lo que fue la segunda trompeta. La segunda trompeta, el paganismo entró a la iglesia se pervirtió desde adentro directamente. Como Satanás no pudo destruir la iglesia tanto en el primer sello como en la primera trompeta, entonces se infiltró, entraron costumbres paganas, se decidió adorar en domingo en lugar del sábado, se sustituyó el monte de Jehová, donde él dio su ley, por un monte directamente de un emperador, en el contexto de Constantino. Directamente cambió el sábado por el domingo, entró directamente la idolatría, entraron a la iglesia. Hoy estaremos bajo el tema la tercera trompeta, que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 8, los versos 10 y 11. Apocalipsis, capítulo 8, los versos 10 y 11. Leemos. Dice la siguiente manera: y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Vemos los símbolos que aparecen en la tercera trompeta. Ahora tenemos que identificar esos símbolos que aparecen en la tercera trompeta. También identificaremos directamente el periodo de tiempo en que sonó la tercera trompeta. Vemos también el evento. ¿Cuál es el evento que aparece en la tercera trompeta? El evento que aparece es una estrella que cae del cielo. ¿Recuerdan una estrella que cayó del cielo? ¿Recuerdan a Lucifer en un momento determinado cuando fue arrojado del cielo? Pero aquí es un caso particular. Evidentemente, este es el surgimiento del anticristo, predicho por el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:8. 2 de Tesalonicenses 2:8. El hombre de pecado es inicuo, cual el Señor destruirá con el resplandor de su venida, que se opone a Dios y se hace pasar como si fuera Dios, o sea, en el sentido de la adoración. Vamos a enfocarnos hoy abiertamente a lo que es el papado directamente. Eso lo vamos a ver. Nosotros sabemos qué significan las aguas amargas y qué sabor tienen. Muchas veces usted se da un buche de una agua amarga y usted se pone de todos colores y no dura mucho sin botarla de la boca, pero es natural que no es en el espacio literal que se está refiriendo aquí a esas aguas amargas cuando se trata de eso. Pero ¿qué representará
un espacio de aflicción para el pueblo de Dios. Esa agua amarga en realidad es un sinónimo de aflicción, un sinónimo de dificultad, un sinónimo de problema, un sinónimo de lo que atravesaría al pueblo de Dios. ¿Recuerda las hierbas amargas que directamente se hacían panes sin levadura? La hierba en ese entonces era amarga para que les recordara al pueblo de dónde venía, de dónde el Señor lo hubiese sacado, de esclavitud y esas cosas con relación cuando estaba en Egipto. Es sumamente interesante. También en esa tercera trompeta, el pueblo de Dios pasó por el periodo de aflicción más largo en longitud. En ese periodo de la tercera trompeta fue el más largo en longitud. Fueron 1260 años de aflicción. Esos 1260 años están representados en el libro de Apocalipsis en diferentes capítulos. Lo vamos a ver más adelante. Aparecen directamente en el capítulo 13 de Apocalipsis, aparece en el capítulo 11 y aparece también en Daniel 7:25. Aparece también ese espacio. Vamos a identificar eso. Decía que fue el espacio más grande en longitud, o sea, la tribulación que pasará el pueblo de Dios ahora cuando venga la gran tribulación, que aparece tanto en Mateo el capítulo 24, el verso 21, y también aparece en Daniel 12:1, será la más grande en intensidad. Me explico. Fue el espacio más grande en longitud, la tribulación pasada. Por eso se le llama las edades oscuras a ese espacio de persecución papal. En ese sentido, fue en longitud. Nunca ha habido directamente una tregua de persecución y de aflicción del pueblo de Dios que abarque un periodo tan largo de 1260 años. Ahora, la tribulación que va a enfrentar el pueblo de Dios nuevamente, que la encontramos en Mateo 24:21 y en Daniel 12:1, es una tribulación la cual no han pasado hombres de que han existido en el planeta Tierra. Una tribulación tan grande cual nunca fue y cual nunca ha pasado. Va a ser la más grande, pero va a ser en intensidad. O sea, lo que nos espera, mi querido, en el Señor es fuerte, pero en Cristo somos más que vencedores. Vamos a analizar los periodos de esos 1260 años y en los pasajes que se encuentran. Daniel 7:25 habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Nosotros sabemos que ese tiempo, tiempos y medio tiempo son 1260 años. También en Apocalipsis 13, el verso 5, también se le dio boca, vamos a leerlo, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses es igual a 1260 años también. También encontramos en Apocalipsis el capítulo 11, el verso 9. Apocalipsis capítulo 11, verso 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirá que sean enterrados. Ahí está hablando de los 3 días y medio. Esos 3 días y medio también son 1260 años en profecía. Ese periodo abarca lo que es la Revolución Francesa. Según la expresión día por año de Ezequiel, porque nos basamos en eso, lo que es la expresión día por año, con relación a eso, podemos encontrar en Ezequiel el capítulo 4, el verso 6. Ezequiel capítulo 4, verso 6, podemos encontrar la expresión día por año. El Señor en un momento determinado le dijo a Ezequiel, dice, cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. 40 días. Aquí vemos que nosotros expresamos que eso, según lo que dice Ezequiel, el capítulo 4, el verso 6, empleamos el método día por año. Entonces estamos claros que eso
ese espacio de Daniel 7:25, tiempo y medio tiempo equivale a 1260 años. Apocalipsis 13, el verso 5, esos 42 meses equivale a 1260 años. También Apocalipsis 11, el verso 9, Apocalipsis 11, el verso 9, esos 3 días y medio, el equivalente es a 1260 años. Ese periodo de reinado papal, vamos a ver qué fue lo que aconteció. ¿Qué fue lo que pasó en ese espacio tan grande de tiempo y cuál fue la aflicción que tuvo el pueblo de Dios? Eso es muy notable, pero será un nuevo, en esos 1260 años se persiguió abiertamente. El poder político obraba directamente con el poder religioso, actuaban juntos. Solo hay un evento que nos va a hacer recordar que el papado va a reinar por segunda vez. Y ese evento en el Señor es directamente una ley dominical. Una ley dominical, nosotros la hemos profetizado por más de 150 años y cuando surge esa ley dominical como evento, sabemos entonces que ha llegado el tiempo de que el papado nuevamente reine su segundo periodo, que es la parte que muchas denominaciones desconocen. Hay denominaciones que desconocen que el papado nuevamente volverá a tener hegemonía política religiosa. Cuando la iglesia y el Estado obran juntas, hay persecución para el pueblo de Dios. Y eso estamos muy claros nosotros, los adventistas, sabemos que eso es así. Entonces, no sabemos cuándo esa ley dominical va a ocurrir como evento, el tiempo señalado que va a ser, no lo sabemos, pero sí sabemos que como evento, cuando se dé directamente, la herida ya ha sido sanada y nuevamente el papado tendrá poder como tuvo en esos 1260 años. Hasta ahora parece difícil y hasta ilógico decir que eso pasará en la nación de los Estados Unidos, una nación que directamente sus fundadores, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Abraham Lincoln, la fundaron bajo el concepto de lo que es libertad religiosa. Ni la iglesia tiene que ver con el Estado, ni el Estado con la iglesia. O sea, son poderes separados, porque cuando los inmigrantes salieron de Europa corriendo de esas grandes persecuciones, ellos se fundaron en formar una nación que no pasara lo mismo que ocurrió en ese espacio de 1260 años. Se aseguraron de que eso no volviera a ocurrir en el Señor. Por eso verdaderamente los fundadores de esa nación, los Estados Unidos, hicieron que eso fuera así para que no volviera directamente a repetirse la historia. ¿Cuándo el papado comenzó a reinar, mi querido? Tenemos que ver porque en la tercera trompeta define el papado. ¿Cuándo comenzó a reinar? El papado comenzó a reinar en el 538. Surge como una nueva forma de política y religión unida. Es tanto así que esa agua se tornaron amarga y se contaminaron. El agua que hace que la gente no entienda cómo se estudia la profecía. El agua es un estado simbólico, haciendo notar de verdaderamente cómo el agua de vida es Cristo Jesús y da sabor de vida para vida. Pero estas aguas simbólicas que están reflejando esa entidad del papado es una agua amarga que da fruto de muerte para muerte. En ese tiempo, durante ese periodo, la palabra de Dios fue dada en un idioma, mi querido, fue dada en un idioma que nadie entendía. Nadie entendía, fue dada en latín. Aun cuando la gente hablaba alemán o cualquier otro idioma, la gente no escuchaba la palabra de Dios en su propio idioma, hablando de la palabra de Dios, un idioma extraño. La misa la daban de espalda a la congregación. O sea, cuando los sacerdotes iban a dar la misa en ese espacio, eso no hace mucho que se desmontó, era de espalda a la congregación.
O sea, había un espíritu de confusión terrible en ese sentido. Eso se vivió también, implementaban un método que era que le daban el pan a la persona, pero el vino se lo bebían los sacerdotes. O sea, el pan y el vino que representaban la sangre de Cristo y su cuerpo directamente, ellos nada más le daban la hostia, el pan. Y Dios hubiese instituido que fuera el vino y el pan que se le diera como símbolo, el pan del cuerpo de Cristo y el vino como símbolo de su sangre. Eso aconteció. La Biblia estaba escondida, se prohibió el estudio de la palabra de Dios por años, la adoración a los santos. En cambio, también el bautismo de los bebés, todo eso se promovió en esa Edad Media. De antemano, eso es así, pero el Señor fue sumamente maravilloso. En Éxodo 20, el capítulo 4, el verso al 6, dice algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, porque por eso es que debemos seguir la palabra de Dios, tanto Biblia como el espíritu de profecía, para mantenernos al tanto de cómo son los acontecimientos. Vamos a leer qué dice Éxodo, el capítulo 20, el verso 4 al 6, dice, note, no hará imagen. También otra cosa que pasó, que fue que el segundo mandamiento de la ley de Dios fue dividido. En esa tercera trompeta, el papado, hasta la palabra de Dios, alteró, dividiendo el segundo mandamiento. Pero notamos que al leer Éxodo 20, el capítulo 20, los versos del 4 al 6, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En ese espacio de esos 1260 años, la idolatría fue tan grande que se hicieron cosas que se creía cumplir con los requisitos de hombres, pero no directamente con los requisitos de Dios. Se hicieron adorar imágenes, se hicieron adorar un sinnúmero de cosas que eran creadas, se hicieron adorar en vez de adorar al Creador. Vamos a darle algunos ejemplos de esas cosas que hicieron directamente en eso, en señal de adoración, pervirtieron. Por eso que se le llama a ese periodo las edades oscuras. Ese toque de la tercera trompeta se define como las edades oscuras. La oración del domingo, o sea, se adoraba el domingo en sustitución del sábado. La confesión a los hombres, llámese los sacerdotes, en lugar de confesar a Cristo, nuestro Salvador. Los sacerdotes estaban directamente, creían en el espacio de la indulgencia. Hicieron que los seres humanos pensaran que debían hacerse la obra para salvarse, o que había que pagar con dinero la salvación. Y como si esto fuera poco, mi querido, como si esto fuera poco, de todas esas cosas que hicieron, la indulgencia, que creían directamente que haciendo obra podían alcanzar la salvación, un sinnúmero de cosas creadas por instituciones humanas que no eran bíblicas, surgieron en ese espacio. La tiniebla, una era de tiniebla espiritual en el espacio de Constantino, se fue intensificando cada día más, se fue haciendo cada día más amplia, más grande, hasta cuando llega a la Edad Media, se convierte en las edades oscuras. La iglesia, la palabra de Dios escondida, la palabra de Dios no se daba a conocer, la palabra de Dios se ofrecía en idioma que la feligresía no entendía. Todas esas cosas surgieron, y para colmo de colmo surge la Santa Inquisición,
Recuerden que la iglesia cristiana nunca persiguió hasta que el papado no surgió. Un dato sumamente importante. No había persecución hasta que surge el papado. Ahora, si nosotros estamos, si esta estrella cayó sobre cuáles elementos, vamos a ver. El versículo 11 dice, el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fueron envueltas en Ajenjo. Y si notamos, el versículo dice también que cayó sobre la tercera parte de los ríos y la fuente de las aguas. Nuevamente el énfasis del 3. ¿Dónde cayó la estrella? Que las aguas se contaminaron en amargas. Nótese que agua es sentido de muchedumbre. Sentido de muchedumbre. En esos 1260 años, a nivel universal, se movieron esa contaminación, esa aflicción, esa amargura, esa imposición que hizo el papado en esos 1260 años, cortando libertades, esclavizando, torturando a aquellas personas que en un momento determinado iban en contra de esa fe. Fue lo que se vivió, mi querido. En esa tercera trompeta, en ese surgimiento del papado, el papado mató más de 50 millones de personas en esos 1260 años, solamente porque esa gente acreditaba mantenerse en su fe. Ahora, si notamos, dice que la estrella cayó en los ríos. Vamos a ver qué significado tienen los ríos, qué simbología podemos ver directamente en los ríos. Vamos a leer Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, el verso 15 y 16. Apocalipsis 12, el verso 15 y 16 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió la boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, haciendo notar que en un momento determinado el dragón, que es Satanás, usa los medios de los ríos para moverse naciones, tribu, pueblo y lengua. Usa directamente. Por eso ustedes notaban que tanto cuando habían grandes guerras en la Edad Media y aún actualmente, habían personas que hasta desviaban la fuente de las aguas para canalizar que sus naves atacaran a esos países y así sucesivamente, y esa influencia se daba. También cuando querían atacar una nación, si habían grandes ríos, usaban que iban por los ríos para que la huella no la dejaran y así avanzaban de noche. Los ríos, Satanás usa los ríos. Por eso ese pasaje que le di Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 15 y 16, con relación cómo Satanás arrojó agua, pero la tierra protegió a la mujer. Eso es una simbología. Esa tierra es una simbología de los Estados Unidos. Esa nación directamente protegió a los emigrantes. Esa nación está formada de emigrantes. Protegió a los inmigrantes que salieron corriendo de los abusos papales que había en esa Edad Media. Y en los Estados Unidos se formó. Ahora, la tercera trompeta, de la tercera trompeta, esta estrella afecta a los ríos. Por lo tanto, los ríos se ven contaminados. Es en un lenguaje simbólico. Es por eso que analizamos eso. El papado afectó a los agentes de la tierra y en algún momento en el futuro va a perseguir al pueblo de Dios. Se van a perturbar a los hijos de Dios. El agente destructor que Satanás va a usar las influencias de esa agua. Por eso esas aguas se contaminaron y se volvieron amargas. Las aguas se volvieron amargas. También podemos notar que Cristo Jesús da vida para vida. Y el sabor, un sabor de vida para vida. Las aguas
contaminada, ¿qué es lo que van a dar las aguas contaminadas? Si usted en un momento determinado, simbólicamente, usted ingiere agua contaminada, ¿qué es lo que usted va a hacer? Enfermarse. Enfermarse, lo que va a hacer es enfermarse. Jesús decía, yo soy la fuente de vida y mediante las aguas, Jesús usaba una simbología como una fuente. Por eso casi siempre cuando Jesús salía a predicar, muchas veces se paraba en la orilla de la entrada de la ciudad que había marítima y esas cosas. Y ahí comenzaba directamente a hablar de las grandes maravillas de su Padre. En la tercera trompeta es el surgimiento del papado. Ahora, ¿cuánto tiempo fue el dominio del papado? Dijimos ahorita que comenzó a reinar en el 538. Comenzó a reinar en el 538, después de la caída del Imperio Romano. Si notamos, el Imperio Romano cayó en el 476 de nuestra era. Se fragmentó en 10 tribus el Imperio Romano, y de ahí directamente 3 de esas tribus se negaron a contribuir con el sistema papal: los édulos, los vándalos y los ostrogos. Los édulos cayeron en el 493, los vándalos en el 534 y los ostrogos cayeron en el 538. Desde ahí comenzaron los 1260 años de aflicción del pueblo de Dios, hasta terminar en el 1798, cuando el papado recibe una herida de muerte. Ya como entidad cristiana seguía, pero ya no podía usar el poder político. No podía usar el poder político, y como no podía usar el poder político, es como si estuviera atado, porque nuestro amado Padre Celestial había dicho que era tiempos y medio tiempo. 1260 años de aflicción. En esos 1260 años de aflicción se vieron muchas cosas. El pueblo de Dios fue directamente altamente perseguido, maltratado por su fe. Pero aún así, por más que hacía, que el enemigo quería destruir, siempre había un remanente que se movía y glorificaba a Dios. Entonces también notamos que cuando la iglesia y el Estado trabajan juntas, hay persecución para el pueblo de Dios. Era tanto así que se manejaban así juntas, que si el Papa moría, el emperador nombraba quién iba a ser el próximo Papa. Pero si era el emperador que moría, entonces el Papa nombraba quién iba a ser el emperador. Se dio un caso particular con Enrique IV. En una ocasión, Enrique IV, siendo muy niño, heredó el trono. Tenía menos de 16 años. ¿Qué sucede? Como él hubiese heredado el trono, hubo un papa que murió. Entonces él le tocaba directamente sacar el nuevo papa y al clero completo. El papa que estaba en ausencia, que hubiese muerto, pero había directamente el concilio, hubiese nombrado un sucesor, mientras tanto, se negó a que ese niño, Enrique IV, agarrara y cogiera el papa y el clero, porque decía, este es muy muchacho para hacerlo, pero no podía directamente pasarle por arriba al emperador o al rey en ese entonces. En ese entonces era Enrique IV. ¿Qué hizo? En un momento determinado le negó los sacramentos. Como él se rebeló a la orden del emperador, ¿qué hizo el emperador? Lo sustituyó. Usted no es papa más. Y el que estaba directamente en ese entonces, porque el clero había agarrado mientras tanto un sucesor, dijo directamente que no le daba los sacramentos. ¿Sabe qué aconteció, mi querido? Bueno, ese libro, está ese relato en el libro ¿Será que podrá pasar? Un libro sumamente importante. ¿Qué hizo? El que estaba como sucesor, el Papa, en ese entonces, agarró y se fue rumbo a Alemania. Se buscó auxilio de unos cuantos políticos. Enrique IV salió directamente y llegaba a un punto en los Andes que se iban a encontrar. El Papa provisional que había en ese entonces, él pensaba que el emperador podía
quitarle la vida. Y lo que hizo que en un palacio se aguareció por un tiempo. Entonces, ¿qué hizo Enrique IV? Enrique iba sin las ropas reales. Fue durante 3 días de carso, pidiéndole al Papa le diera los sacramentos, porque cuando a un católico se le niega los sacramentos, es como que dice, como que lo de fraternizarlo. Es como para que ustedes me entiendan. Cuando a un católico le dicen que no le van a dar los sacramentos, eso es lo más terrible que haya podido pasar. Durante 3 días, Enrique IV de Carso, en ese Lara de los Andes, pidió, y ese Papa lo recibió en ese entonces. Lo recibió y le dio la comunión, y ahí hicieron la paz, notando que cuando el poder religioso, cuando están unidos, prevalece el poder religioso por encima del político. Eso pasa. Por eso es que cuando se da que lo político se liga con la religión, entonces hay persecución. Eso es así. Vamos a tener una cuanta cita de Elena que habla de las atrocidades y de las barbaridades que surgieron. Vamos a ver también ahora cómo los ángeles ministran y hacían algunas cosas para en un momento determinado hacerle la vida menos pesada al pueblo de Dios. Vamos a dar también una cita donde en la crucifixión de Jesús, como ángeles satánicos adaptaron en un momento determinado la forma humana y vocificaban de la multitud: crucifíquenle y hagan y quítenle la vida a ese impostor, a nuestro amado Jesús. Vamos a leer Conflicto de los Siglos, página 56. El Conflicto de los Siglos, página 56, habla de la famosa Inquisición. Dice: el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de la tiniebla, ese Satanás, obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía, oigan bien, de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisibles acampaban entre ellos. Un ángel de Dios llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hecho por demás horroroso, para ser presentado a la vista de los hombres. Babilonia la grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires claman a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Santo, qué cita, mi querido. Los cuerpos mutilados de millones claman a Dios venganza. Más de 50 millones. Mató la iglesia, mató el sistema papal en ese espacio de esos 1260 años. Era terrible, mi querido. Y lo duro del caso es que ya nadie le dice que el Papa es la bestia. Ni nadie lo dice. Porque ya la figura de su santidad en un momento determinado ha granjeado por el mundo una esfera de un hombre que es paz y esas cosas. Pero cuando nuevamente esa herida sea sanada, entonces ustedes verán, eso lo estamos diciendo, para que cuando ustedes vean esas cosas, crean. Ahora mismo no tiene la hegemonía política que tenía en esos 1260 años, porque nuestro amado Dios hubiese dicho que fue tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25. Pero cuando esa herida de muerte sea sanada, nuevamente mucha de la historia, dice Elena, se repetirá. Por eso es tan importante que estudien el capítulo 11 de Daniel, donde habla del rey del sur. El rey del sur es el representante a nivel de Estado que surja cuando se da una ley dominical, y el rey del norte es el papado. En Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar en Apocalipsis 13. En Daniel 11, el rey del norte. Nuevamente tendrá hegemonía política. Y mucha de la historia, y una cita de Elena que dice, mucha de la historia se repetirá. Entonces, si ustedes analizan minuciosamente Daniel 11:22,
el Imperio Romano crucificó al príncipe del pacto, a nuestro amado Jesús. Fue en el tiempo del Imperio Romano donde nuestro amado Jesús fue crucificado. Vamos a leerle también Conflicto de los Siglos, la página 52, porque esa tercera trompeta, el surgimiento del papado, fue directamente una era de aflicción, de tribulación, de amargura, de aguas amargas para el pueblo de Dios. No había sitio de que no controlara en esos 1260 años. Era una hegemonía universal. Dice Conflicto de los Siglos, la página 52, Conflicto de los Siglos, página 52, dice: el avenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la edad media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La indulgencia, el bautismo de niños, la misa, todas esas cosas contribuyeron a que la iglesia se corrompiera y que se adorara doctrina de hombre en vez de adorar la palabra de Dios. El segundo mandamiento lo dividieron en dos. Dicen que no tienen autoridad para cambiar el sábado por el domingo, pero lo hacen. Entonces, es mejor, mi querido, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso nuevamente se repetirá. No en el espacio de los 1260 años. Que hay mucha gente, de hecho, que los 1200 años se repetirán. Eso es mentira. Ese espacio de tiempo se agotó. Van a volver a controlar cuando la herida de muerte sea sanada. No sabemos el tiempo en que va a ocurrir exactamente. Pero sí como evento sabemos que se va a dar. Porque está profetizado que se va a dar. Entonces, mucha de la historia se repetirá. Eso es así. Vamos a leer otra cita. Conflicto de los Siglos, página 15. Conflicto de los Siglos, página 15, dice: a menudo, oigan esta cita, sumamente importante para que ustedes vean cómo verdaderamente los ángeles están directamente obrando a favor nuestro. Dice: a menudo suelen haber ángeles en forma humana en nuestras asambleas de los justos y visitan también la de los impíos. O sea, los ángeles se manejan directamente en nuestra asamblea, en nuestra iglesia, en nuestras reuniones, directamente están ahí armonizando para que las cosas salgan bien. Porque cuando ellos están, los ángeles malos no pueden actuar. Oigan bien. Y también visitan la de los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de si sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en su misericordia. Así que por causa de los pocos, oigan esto, mi querido, por causa de los pocos, ¿ustedes saben por qué este mundo no está peor? Y hay algunas veces que hasta nos maltratan. ¿Ustedes saben por qué este mundo no está peor? Por nosotros los cristianos. Los impíos no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta y no lo van a saber. Pero por nosotros los cristianos, que este mundo todavía está un poquito, que se puede vivir, que es habitable. Pero deje que un momento determinado esos ángeles suelten los cuatro vientos para que usted vea cómo se va a tornar eso. Dice, sigo con la cita: por causa de los pocos que les sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el acto de tranquilidad de la multitud. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta que deben la vida a los pocos fieles a quienes le gustan ridiculizar. Santo, qué cita, mi querido. Los impíos no se dan cuenta, mi querido. Los impíos no se dan cuenta que el hecho de que estén todavía con un espacio de tranquilidad se debe a nosotros. Porque los cristianos lo que hacen es directamente pedirle a Dios para que en un momento determinado Dios detenga la maldad. Porque Dios no se goza con el mal ni puede ser tentado con el mal. Vamos a darle otra cita que es sumamente interesante. El deseado de toda la gente. Estoy casi en el pensamiento final. El deseado de toda la gente. Para que ustedes vean eso que pasó directamente en esa tercera trompeta. Todo lo que pasó, la hegemonía papal de lo que hizo y de todas las idolatrías que surgieron directamente, es fruto
de esa aflicción, de esas aguas amargas que en un momento determinado se contaminaron, y como se contaminaron, contaminaron también la fuente por medio de lo cual a nivel mundial tenía su hegemonía y su alcance. Dice el deseado de toda la gente, página 696, dice: y Satanás con ángeles suyos, oigan esto, en forma humana, estaban presenciando al lado de la cruz. El gran enemigo y sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes. El mismo diablo lo usaba. Con los sacerdotes y príncipes, los maestros del pueblo habían incitado a la turba ignorante a pronunciar juicio contra uno a quien muchos no habían mirado, hasta que se le insta a que diesen testimonio contra él. Los sacerdotes, los príncipes y los fariseos y el populacho espedernido estaban confederados en un frente satánico terrible, santo. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles y estaban cumpliendo sus órdenes. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían ángeles de Satanás en forma humana acusándolo. En esa cita, el deseado de toda la gente, página 696, en forma humana. Miren, la hueste satánica no ha obrado de una forma terrible, porque no tienen el permiso divino para hacerlo todavía. Pero llegará un tiempo de que ese permiso será concebido. Dios directamente mandará a los 4 ángeles que retienen los vientos, 4, recuerden, plenitud universal, que retienen los vientos, que los suelten. Y cosas que a un bolígrafo le daría horror escribirlas, son las cosas que van a pasar en este planeta. Pero todavía la gracia está abierta. Todavía Dios está esperando porque tú tomes la decisión de servirle. Dios está esperando por ti. Llegará un tiempo que la gracia se cerrará. Y cuando tú intentes quererlo hacer, tal vez sea demasiado tarde. El tiempo es ahora. Vamos a darle la última cita ya en el pensamiento final. Esta cita se cumplirá después del milenio, para que usted vea que serán jalados a juicio aquellos perversos, aquellos herejes que en un momento determinado corrompieron al pueblo de Dios. Dice conflicto de los siglos, página 648. Ustedes van a ver ahora, esa cita está en el futuro, esa cita es después del milenio. Por eso que tenemos el don profético, mi querido. Por eso es que sabemos por dónde viene el asunto en el Señor, por dónde viene todo en cuanto a la profecía. Te insto, por cierto, que te lea el conflicto de los siglos y el deseado de toda la gente y el camino a Cristo, mi Dios, para que tú te vayas, tú que me escuchas mediante las redes sociales. Por cierto, suscríbete a nuestro canal Eventos Finales para que te mantenga acorde con relación a los temas que predicamos desde aquí. Aquí no te vamos a entretener. Aquí no te vamos a hablar de una atmósfera de paz nada más. Aquí no te vamos a hablar directamente que tú vas a ser próspero, que esto. Dice la palabra de Dios que Dios te llamó a ser cabeza y no cola. Pero tú tienes que directamente ponerte a los pies de Jesús para que el Señor haga la obra en ti. Porque hay gente que quiere que le prediquen cosas buenas, que le dé paz y seguridad, tranquilidad. Nada que tenga que ver directamente con las cosas que han de venir, con los peligros de los últimos días. Pero aquí no, en este canal no. Como le decimos, aquí no tenemos compromiso con hombres, aquí tenemos compromiso con nuestro Dios de decir la verdad. Que el mundo sepa directamente por dónde vienen los engaños satánicos en el tiempo del fin. Dice Conflicto de los Siglos, página 648. Oigan esta cita bien, apúntenla, subrayenla, búsquenla. Dice, allí hay sacerdotes, prélados, papistas, que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de su prisión, calabozo, hoguera, para
dominar la conciencia de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se enzarzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto le hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Santo, qué trozo de cita, mi querido. Nadie quedará inocente en aquel día. Tú no serás condenado por lo que hiciste, tú serás condenado por lo que dejaste de hacer. Le insto directamente a los ministros de mi iglesia y también a las otras denominaciones en el Señor que se pongan a cuenta. Dios pide un revivamiento y una reforma, pero ese revivamiento y esa reforma no va a salir mientras tanto nosotros tengamos diferencia. Se está llegando el tiempo, mi querido, de buscar a Jesús mientras pueda ser hallado. Los días son malos y pronto el mundo entero estará envuelto en una aflicción tan terrible que a un bolígrafo le daría horror escribirla. Hago la invitación directamente a ti, feligrese, que me escucha de distintas denominaciones. No tenemos tiempo para estar en pleitos ni en discusiones, ni en cosas que no edifican. Busca la paz de Dios y sigue a Jesús. Recuerda, en el mundo tendré aflicciones, pero uno que venció en la cruz por ti y por mí. Esa es la historia de la tercera trompeta, el sistema papal, cómo directamente se pervirtió, cómo directamente entraron esas doctrinas, esa creencia, costumbre que no lo avala la Biblia. Todas esas cosas acontecieron en esa tercera trompeta. En esos 1260 años murieron mucha gente, más de 50 millones por su fe. Hoy tú y yo tenemos el compromiso. Esas almas que en el sexto sello están clamando y gimiendo porque se haga justicia, Dios le va a hacer justicia. Esa cita que te acabé de dar ahora, Conflicto de los Siglos, página 648, nadie queda inocente. Esos sacerdotes que causaron oprobio a la causa de Dios, que afligieron a las personas que lo sometieron, tendrán que darle cuenta a Dios, de la cual quisieran librarse. No se librarán si no se arrepienten. La gracia todavía está abierta. Dios espera por ti, pero Él no va a hacer por ti lo que tú no quieres que Él haga. Recuerda eso. Él es todo un caballero. Él toca la puerta. Si tú le abres, Él entra. Si tú no le abres, Él no fuerza la puerta. Mi querido, el próximo tema que tendremos es la cuarta trompeta. Que la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén cada día más con los oidores y los hacedores de su palabra. Estamos llamados no solo a esperar, sino a apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos, te invito a orar. El próximo tema, la cuarta trompeta. Oramos. Padre amado, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos una bendición especial por tu iglesia, la hinchada de la tierra, por esas denominaciones, mi Dios, que todavía no están claras en los procedimientos, que tú le des espíritu entendido, que ellos en un momento determinado aflijan su corazón ante ti, mi Dios, para que entre el conocimiento y la profecía, para que ellos entiendan cómo va a ser el desenlace de este mundo. A mi congregación, la Iglesia del 23 del Séptimo Día, cada día más fortalece espiritualmente, para que cada día esos mensajes suenen
tal y como esos 120 años que duró Noé dando martillo, construyendo esa arca, cada martillazo de eso era un llamado de forma muy especial a que el pueblo se arrepintiera. Cuando Jehová cerró el arca, ahí habían gente que quería entrar, pero ya era demasiado tarde, mi Dios. Te ruego por ello. No te pido por el mundo, sino te pido por lo que tú le diste a nuestro amado Jesús cuando vino y murió en la cruz. Todo eso, favor, te lo pedimos en el nombre de tu santo y amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendiciones.